Diego, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? andas? ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido, benvenut. Estamos aquí con un periodista. Dime cuánto llevas en La Razón, porque claro, aquí, eh, Mi primer día fue el sábado en el Comité Federal del PSOE, el sábado pasado. o sea, que lleves escribiendo de putes y de mordidas desde que entraste. Eso es correcto. Se podría decir, o sea, a ver, voy a poner aquí algunas cosas, ¿sabes? Ya sabes que yo, bueno, primero, no sé si nos conocemos. Yo creo que no. Vale, no nos hemos visto en persona nunca. Yo Entonces, creo que no. ¿tú has visto algo parecido a Extremo Centro, Crónicas Bárbaras? ¿Te has visto un poco cómo oye el peloteo este que nos traemos o no? Sí, el enlace que me pasaste de ejemplo. Vale, o sea, esto ye en plan flow, ¿vale? O sea, Muy bien. tú habla con total tranquilidad y explícanos qué cojones estás viviendo. Oye, ¿entraste y tú vas a seguir al PSOE o qué vas a hacer? En realidad no, porque el que va a seguir al PSOE está de vacaciones. Ah, estás Yo de seguía al PSOE. sustituto. Eso es. Yo seguía al PSOE en mi anterior trabajo, entonces no es la primera vez que voy ni a un comité federal ni que me como comparecencias de Sánchez en el Congreso. Mi trabajo, en principio, va a ser seguir socios, intentar hacer pues, reportajes, historias un poco distintas para fin de semana, ese valor añadido. Ujú. A ver si lo conseguimos y que habrá historias del PSOE, por supuesto, pero bueno, un O sea, poco más transversal, ¿no? ¿y cómo llega la cosa de seguir al PSOE? Cuéntanos, ¿qué es lo que hace un periodista que sigue y que hace esos reportajones sobre la situación del Comité Federal? Llegas allí y dices, hola, soy periodista de La Razón. Y te dicen, tú no oyes de los Bueno, nuestros. Bueno, sí que es verdad que hay como cierto sesgo ideológico a la hora de acercarte a la gente, pero yo llevo haciendo política desde 2022 y al final, joder, yo creo que la gente, y sobre todo en partidos como el PSOE, porque hay otros partidos que son un poco más, eh, no sé si usar la palabra, pero más dogmáticos o más sectarios, ¿no? Ujú. Que ven a algunos periodistas casi como enemigos, ¿no? Pero yo creo que los grandes partidos, PSOE, PP, tienen como una cultura de aceptar un poco cómo va el juego y entienden que a lo mejor pues tú puedes estar en un periódico un poco más conservador, un poco más de izquierdas en el caso del PP, pero que al final lo que importa es que seas una persona seria, que sepas hacer tu trabajo bien y que lo que hagas esté respaldado, justificado y ya está. Al final una buena noticia puede cambiar el enfoque según el periódico, pero al final una buena noticia es una buena noticia en cualquier periódico, ¿no? ¿Qué características tiene una buena noticia para un periodista? Para mí que cuente algo que la gente no quiere que se cuente, diría. Ujú. O sea que, Y ya y pues si es sobre el poder, mejor. en el caso del Comité Federal, entiendo que tiene que ver con Paco Salazar, ¿o no? Desde luego, desde luego. Ver un Y que, poco. y que lo que tú preguntaste allí por Paco Salazar, Paco Guarrete Salazar, perdón. No, allí sí, o sea, aquí, ¿no? Ese día en el Comité Federal nos levantamos, además iba a ser como el Comité Federal del ánimo renovado en el PSOE después de los casos de corrupción, vamos a salir muy fuertes, etcétera. Y al final, joder, desayunaron con la noticia de que Paco Salazar había tenido unos comportamientos pues, que no eran muy adecuados, que además es muy interesante que publica el diario.es, lo cual eso tiene un efecto bastante fuerte en el PSOE, porque a lo mejor si lo publicara otro medio podrían entrar ¿no? En la retórica esta de los medios de extrema derecha, del contexto de desinformación, que por cierto ayer Sánchez habló de ese contexto de desinformación, que por eso no se había creído a las acusaciones contra Santos Cerdán, O sea que la culpa etcétera. fue vuestra. O sea, al final la culpa ya es de los periodistas. Siempre, siempre. Matar al mensajero, pero eso desde Troya. Oye, no, pero entonces decías que en ese Comité Federal que se había planteado como una escenificación con 70 mujeres del PSOE rodeando a Sánchez, lo de Paco Salazar entra como un misil tierra-aire. Esta portada, en esta información tú tuviste que ver. Eso es, eso es. Entonces, esa fue, yo creo, ese fue pues, mi segundo día. Eso fue de lunes a martes, yo creo. Um, Claro, pero Paco ahí, entonces, Salazar, o sea, Paco Salazar escogía a las mujeres por su físico.
Eso es lo que contaban. A ver, ahí en el Comité Federal había como dos versiones, ¿no? Tú hablas con la gente de Moncloa y con la gente del partido y su versión era, aquí no sabíamos nada, aquí no se ha denunciado nada y, bueno, pues queda apartado, pero no podíamos haber actuado de otra forma. Pero luego hablas con un montón de gente bueno, pues que están en el partido y que han estado en distintos cargos de responsabilidad, tanto en el partido como en el gobierno, y te dicen, oye, esto sí que se sabía. Ese es un ejemplo, pues que él elegía a las chicas para sus grupos de trabajo según su físico, además chicas súper jóvenes. Ese mismo día, además, el diario.es publica lo mismo en ese contexto, ¿no? De chicas jóvenes, etcétera. Imagino que de otras fuentes distintas. Entonces, los medios estamos llegando por separado a los mismos testimonios, ¿no? Que no es Pero, una persona... pero fíjate, a mí, o sea, yo puedo inferir, yo no soy periodista, ¿vale? Con lo cual tú tienes una necesidad de acudir a la verdad, a la fuente, al hecho, y luego la interpretación es más libre. Yo me dedico a narración, a la narración. Yo sí que infiero cosas, deduzco cosas que no son hechos probados, pero sí que deduzco que esto es un apuñalamiento entre compañeros. O sea, lo de Paco Salazar, tal y como está publicado, es una filtración que viene de dentro, del propio Partido Socialista. Es decir, que dentro del Partido Socialista, no te estoy preguntando tus fuentes, pero dentro del propio Partido Socialista y cómo está publicada la cuestión, requiere que sean sus propios compañeros quienes le denuncien. Y le denuncian Bueno, ante su posible ascenso. las primeras personas que denuncian son las víctimas y que además no son cargos del partido, son gente trabajadora. Gabineteros. Sí, sí, Eso es, gabineteros, ¿no? O sea, asesores, eso puestos es. de... Sí, yo he sido gabinetero. O sea, que entiendo lo que dice. O sea, los gabineteros, para que la gente lo entienda, lo que está diciendo Diego, es que no son cargos con poder. Son trabajadores Y gente que tampoco discrecionales. tiene no tiene un interés de tumbar a este para ocupar su silla, porque no se mueven en Ujú. esos ámbitos, ¿no? Luego sí que es verdad que puede haber, oye, gente interesada en el partido que diga que meta más leña, ¿no? a esta situación. Eso yo digo, no digo que no, pero al final son víctimas de un presunto acoso sexual denunciándolo cuando ven que esta persona no solo es que crezca, es que crezca como tirita al caso de Santos Cerdán, porque iba a Ya. ser el número 2 de la nueva secretaria de organización, ¿no? Entonces ahí te quedas un poco descuadrado. Bueno, a mí me llama mucho la atención en esa situación que sabemos también, y Carmen Morodo ha estado también siguiendo el tema, eh, Paco Salazar, Santos Cerdá y Ábalos son las tres personas en las que Sánchez descansaba la Secretaría de Organización y han ido sucesivamente cayendo por escándalos, con lo cual ahora no me queda claro que la estructura orgánica esté muy controlada para nada, porque además son quienes configuran el PSOE tal y como lo conocemos, y en ese comité federal, yo soy de Asturias, claro, aparece Adriana Lastra, que yo no sé si tú conoces un poco la historia de Adriana con el trío Calavera. O sea, perdón, Sí, voy a decir una cosa que tengo pendiente escribir. Yo ya sabes que estoy en opinión y por lo tanto me permito unos lujos estéticos y retóricos más floreados que el de los periodistas. Yo voy a empezar a apelar a Paco Salazar, Santos Cerdá y Ábalos y Coldo como la manada del PSOE. ¿Es excesivo, Diego? Ese adjetivo sí, ¿no? O sea, me he pasado. te, O te sea, tengo, te tengo que decir que sí, para mí. bien, perfecto. Pues entonces es el que utilizaré, porque yo me parece muy importante el shock value que llamamos, ¿no? Es decir, Y que además tu trabajo y el mío son muy distintos. Yo esa, no, 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 es así, ¿eh? O sea, y quiero que quede claro y que la gente que lo vea entienda. Aquí viene Rubén Arranz, vienen periodistas y no somos, o sea, no nos dedicamos a lo mismo. Nuestro trabajo no es lo mismo, ¿no? Entonces, sí que te preguntaría, porque yo puedo inferir y deducir cosas de mi conocimiento y de las cosas que deduzco de la presencia de Ana Lastra y de que Lastra levantara la voz y dijera, oye, y que luego se filtrara la intervención, que dijera, oye, perdonar, aquí esto no ha sido una cosa excepcional, ha sido una manera de tratar a muchas mujeres dentro de la organización y las mujeres que aguantaban eran las que guardaban silencio, las que no presentaban batalla a esa manera
de tratar a las mujeres en la organización, lo cual pone en la picota, claro, a las 70 feministas que el día anterior, el viernes, se habían sacado una foto con Sánchez validando supuestamente que aquello era una cosa de tres chiflaos. ¿Tú de Adriana tienes algo controlado de ella y de su trayectoria y de lo que le había pasado dentro de la organización? Con ella en concreto no he tenido mucha relación porque cuando yo empiezo a trabajar en política ella ya está fuera. Ujú. Pero, ¿tú de qué parte de Asturias eres? Yo de Gijón. Ah, vale. Ah, Avilés está vale. mejor, pero bueno, no está mal. ¡Ah! Gijón ¡Diego todavía. Gallo! ¡Diego Gallo! ¿Y es de Avilés o? ¿Eh? ¿Y es de Avilés o no? Mi familia es de Avilés y de Langreo. Hombre, pues sí, hombre. Sí, ¿La sí, cuenca sí. buena o la cuenca mala es? La buena, Sama. No, ya sabes que Y. para los que no sean de Asturias y no tengan hay dos cuenques, las dos cuencas mineras, con el río Caudal y el río Nalón. Entonces, tú cuando preguntas siempre a alguien de la cuenca, ellos dicen, no, yo soy de la cuenca. Y entonces tú automáticamente tienes que preguntar, ¿de la buena o de la mala? Y entonces ellos de la buena, da igual cuál sea, porque siempre a ellos la buena y esa Siempre y la la otra. buena. Entonces, no, Sama de Langreo, bueno, Pola de la Viana, ¿no? Mm, Es la misma cuenca que es el territorio del actual presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ujú. que no pudo acudir al Comité Federal Porque estaba malo. porque tuvo un problema de salud, les dieron un susto, y entonces es Adriana la que tiene que hacer de cabeza de delegación asturiana. Los asturianos siempre van en grupo. Bueno, todas las agrupaciones van en grupo, pero la FSA, la Federación Socialista Asturiana, es muy de grupo, siempre de representar unidad en los órganos federales, y es la única que se sigue llamando a sí misma federación y no partido, porque tienen Ujú. esa visión cultural de que el PSOE es una federación de agrupaciones socialistas equivalentes frente al Partido Socialista Andaluz, Partido Socialista de Extremadura, Partido Socialista Catalán, que entonces la FSA va en ese grupo y ella hace de cabeza de delegación y si no entiendo mal, durante aquel viernes sábado hay una especie de medio debate sobre si Salazar debe seguir o no. Eso es. Bueno, primero por cerrar el capítulo de Adriana Lastra, si eres de Asturias, sabrás que Adriana Lastra es un personaje bastante curioso que nunca se sabe muy bien dónde está o qué está haciendo del todo, ¿no? Entonces, hay A ver, mucha gente desarrolla usted. hay mucha gente a la que le llama la atención esta nueva presencia que está teniendo, ¿no? Porque ella al principio era todo, luego perfil bajo, luego vuelve a aparecer, de vez en cuando se habla mucho de Adriana en el partido. Y se dice muchas cosas porque no la voy a decir en abierto porque me quedo sin Sin los fuentes. artículos que tengo que venderle a, Haces muy bien. a Carmen Morado. Eh, ¿Y cuál? No, Sí, esa mañana, por lo que me contaban, la decisión de que debía dejarlo no se toma en ese primer momento. De hecho, la noticia llega a Moncloa por el viernes por la noche, lo típico de las uh-huh. diligencias, ¿no? Antes de publicar un artículo. Y por lo que me contaron, pues había un sector, este llamado sector feminista del PSOE, ¿no? Uh-huh. Que a veces está en conflicto con el partido, con algunas líneas ideológicas que ha ido adoptando en los últimos años. Y este sector, por lo que me contaron, pues empezó tanto desde la ejecutiva, a presionar a Pedro Sánchez, tanto a nivel de partido, a presionar a Cristina Narbona para decirles que este tipo no puede seguir, ¿no? Mira, yo escribí sobre el. Oye, tú escribes, yo escribo también, ¿eh? Pero a mi rollo. En mi Está rollo bien. Eso columnista. siempre es mejor. No, es más divertido, pero no mejor. Eso. Yo defino siempre que el periodista es fundamental en términos de relación con la verdad. Yo soy en relación con la imaginación, ¿no? Es decir, eh, entonces, esto que dices tú de las feministas, del grupo de feministas del PSOE, claro, el grupo de las feministas del PSOE debe ser casi la única corriente realmente existente dentro del PSOE. Es decir, tenue, pero que puede servir a proto organización de algo, ¿no?
Entonces, Sí, yo lo, y además marca, a veces marca el camino, sí. entonces, claro, yo lo que decía aquí es que el Comité Federal, a ver, valóramelo tú como periodista. El Comité Federal del fin de semana se convirtió en un previsible campo de batalla, de lo que vendrá después. Paje levantó la bandera de, oye, los que estén cansados de estos, que me llamen, y pide a Sánchez que pusiera a prueba el liderazgo, porque no irá a las urnas, y ¿qué hace? Espera, que me están aquí metiendo publi. Ay, coño, aquí. Óscar Puente se movió, jugando creo que a heredar el posanchismo, porque Óscar Puente está también de manera muy activa tomando la palabra para defender el legado de Sánchez en los ámbitos internos. Y Adriana Lastra se deja ver recordándonos que ya fue alternativa orgánica a Santos Cerdá y Ábalos en su momento y que precisamente esa pareja de investigados por la UCO le hizo la vida imposible dentro del Partido Socialista. Yo cuando los políticos levantan la voz en un comité federal para decir algo y eso luego acaba reflejado en los medios. O sea, cuando un político levanta, levanta la palabra en términos internos dentro de un comité, siempre tiene significado, más allá de la intervención, pero ya cuando esa intervención acaba filtrada en la prensa y explicada y celebrada y demás, yo le atribuyo ya mucho más significado. Y yo de ese comité federal me quedo con Paje, Óscar Puente y Adriana Lastra. Creo que era Chekhov hablando de teatro que decía que si aparece una escopeta en escena es porque alguien la va a disparar, ¿no? Pues esto es Exacto. exactamente lo mismo. Hay una intervención de Adriana Lastra. Eso es, eso es. Lo que pasa, hay veces que es difícil, ¿no? Porque saber hacia dónde va exactamente. Puede ser, puede ser. Yo creo que Adriana Lastra es un personaje que ha demostrado a lo largo de este tiempo que tiene ambición. Y el hecho de que esté en Asturias no está ni mucho menos, digamos, exiliada, ¿no? del centro de poder de Madrid y yo creo que se está viendo estos días. Y lo de Óscar Puente también se está hablando mucho de él como posible sucesor. Es un poco curioso. Es un personaje también llamativo. Sí que, no sé si te diste cuenta, por ejemplo, con el tema de la Dana en Valencia, él siempre tuvo como un perfil muy batallero en Twitter. Hombre. Y allí intentó, yo bromeaba con unos amigos, el nuevo Churchill, ¿no? Porque daba una sensación de hombre de Estado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo creo que hay en ese párrafo que tú has puesto hay varios personajes que desde luego van a dar que hablar en Oye, los meses próximos. una pregunta, porque veo aquí que escribes también sobre Bolaños. ¿Puede ser o no? ¿Esto es tuyo? Sí, eso fue un... Sí. Esto fue el 7 del 7. Y dices, Bolaños asegura que Sánchez anunciará un paquete potente de medidas contra la corrupción, aunque no especifica ninguna. Eso es lo que se resolvió más o menos ayer, ¿no? Eso es, esto fue el lunes, porque a ver, la gran pregunta periodística, oye, ¿cuáles van a ser las medidas que vaya a anunciar Sánchez? En Moncloa no quisieron especificar ninguna hasta que las anunció el propio Sánchez, esas 15. Claro, pero ¿crees que, o sea, digo, de tu valoración, porque entiendo que seguiste la sesión de ayer, de la Sí. comisión de la comparecencia, ¿no? Que hoy ha salido todo el gobierno en bloque y todos los espacios intermediados por lo progubernamental, vamos a decirlo así, levantando los dedos en gesto de victoria. ¿Crees que, o sea, yo es que tengo la sensación de que allí no se jugaba nada alrededor del paquete potente de medidas contra la corrupción? Yo era Era una cuestión simplemente... parlamentaria. Exactamente. Yo creo que es... O sea, no sé de qué estás escribiendo hoy y qué vas a escribir algo hoy para mañana. Hoy estoy librando. ¡Oh! O sea, que te hemos enganchado y te hemos hecho No, currar. pero está bien, día tranquilo en casa, mientras no tenga que madrugar, está bien y esta es una hora decente. ¿Y qué temas vas a seguir esta semana? Si es que vas a seguir algún día más temas. Bueno, pues yo creo que esto, ¿no? Que en el PSOE todavía quedan, digamos, muchos flecos por saberse del tema de Paco Salazar, sobre todo. Saber si ató alguna cosa que yo creo que puede ser interesante. Y bueno, hay una ebullición informativa en torno al PSOE por tantos medios, ¿no?
que tampoco puedo dar muchas pistas para que No, no no, 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 tenga no, ahí el no. efecto. Vale, pero déjame anticipar una cosa que para mí es importante. Yo voy a acudir a lo mío, ¿no? Yo te voy a contar mi peli. Mi peli, es que creo que hay una responsabilidad en la gente que ha compartido espacios con Paco Salazar. O sea, mi Sí. teoría, además lo estuve revisando para lo último que he escrito en La Razón, que era esto, ¿no? Oye, yo he mirado cuántos altos cargos de Moncloa han compartido espacios con Mm. Paco Salazar. Yo no le voy a decir a una secretaria, ni a un bedel, ni a una técnico nivel 26 que está haciendo papeles, que ponga el cuerpo heroico donde la palabra. Yo no le voy a reprochar a ninguna de esa gente, pero hombre, por lo menos 32 altos cargos con nombres y apellidos que han estado hablando sobre el gobierno más feminista de la democracia. Y, oye, es que se dice pronto, pero es que aquí hay mucha gente. Es decir, o sea, esto es la oficina de Moncloa, lo que se está viendo ahora en pantalla, pero es que aquí está en el centro Iván Redondo y a la derecha está Paco Salazar. Es Mm. que estamos hablando de que en esta lista corta sobre la oficina de Moncloa al servicio de Sánchez, Paco Salazar dependía de Óscar Puente, de Óscar López. Mm. Oye, es que, joder, estamos hablando de núcleo durísimo. Paco Salazar siempre ha estado en la puerta del presidente. Es decir, oye, mira, hay mucha gente que podía haber dado la voz a la situación que se estaba viviendo. Más cuando se supone que, no, es que, oye, tío, que es que estamos hablando de alguien que ha estado a una puerta, o sea, de ser el jefe de gabinete de Sánchez en Moncloa y que es al que iban a nombrar para ser adjunto a la Secretaría de Organización y que además es la persona que estuvo compitiendo con Ábalos y con Cerdán para ocupar esa secretaría. Oye, tío, que es que Serrano, el ex jefe de gabinete, a Ketty Garaten de Objective, le informó, yo creo que esto lo leí porque vosotros publicasteis una noticia que también lo confirmaba, que Serrano habló con Sánchez en 2017-2018 sobre los comportamientos de Paco Salazar. Mm. Claro, ¿qué sucede? Aquí es donde yo puedo inferir, ¿no? O deducir. Serrano es el chofer, es la acompañatriz que Santos y Ábalos le ponen a Pedro Sánchez como chofer. Muchas veces la figura de los jefes de gabinete a veces es un poco, pues eso, la acompañatriz. No es que sea es una persona que te acompaña y ya está. O sea, digo, hay otros que no, que tienen peso, que tienen criterio político y demás. Yo creo que Serrano es más acompañatriz, ¿no? Es Ujú. la figura en la que Santos y Ábalos delegan esa proximidad manifiesta con Pedro Sánchez. Y creo que lo hacen también para ver a Paco Salazar. Es decir, para tener controlado de alguna manera a Paco Salazar, que venía del sur. O sea, no es el mismo grupo. O sea, Paco Salazar, o sea, así como Santos y Ábalos eran lo mismo, había identidad. O sea, no hay ninguna distancia, creo, en términos orgánicos, porque forman parte de la misma cadena. Paco Salazar venía del PSOE de Andalucía. Y aunque sea el mismo arquetipo de político de organización del PSOE y tuviera los mismos comportamientos, no compartía con ellos la misma línea de actuación. Y creo que en esa oficina de Moncloa, el PSOE realmente existente, tú sabes, conoces un poco la estructura de presidencia de Moncloa, de Semillas, lo tienes un poco controlado. Más o menos el organigrama que estás poniendo en ese estilo, sí. Pero el espíritu debajo del organigrama no No, lo. ese no. Vale, pues mira, te doy alguna cosa que yo puedo decir que no soy periodista, pero más o menos se puede ver a lo largo del tiempo. Dentro de la oficina de presidencia de gobierno, dentro de todos esos cargos, de esos numerosos cargos de los que estamos hablando, pues está la fase de Iván Redondo, está luego esta fase, que es la de. Espera, ¿eh?
Bueno, esta fase que es la de Óscar López, y luego está esta, y perdonar, voy a intentar ponerlo aquí, esta que es esta, que es como una especie de transición. En todas ellas hay una presencia del PSOE orgánico a través de Paco, los andaluces, Paco Salazar, los andaluces, dentro del gabinete de presidencia de gobierno. ¿Y con qué línea de poder e influencia compiten esos andaluces dentro de la oficina de presidencia de Moncloa? Con los del Internet Explorer, con los del Instituto de Empresa, con los de Manu Muñiz, con los de Diego Rubio, con los de Begoña Gómez. Es decir, hay dos líneas de fuerza dentro de ese gabinete que son los PSOE, o sea, sabéis que Sánchez es una persona que rompe la tradición que en el PSOE siempre había existido de que el jefe de gabinete de presidencia sea alguien del PSOE. O sea, digo, del PSOE real. O sea, además José Enrique Serrano acaba de fallecer, que era como la definición última de burócrata, whip, cargo socialista, presente como jefe de gabinete en numerosos gobiernos y ese PSOE institucional, ¿no? Y que estaba presente en Moncloa. Y Sánchez lo rompe, porque desconfía totalmente de la estructura socialista, y mete a el Iván Redondismo, que es una estructura donde sí está el PSOE es también Paco Salazar, de la misma manera que Ábalos y Santos Cerdán son el PSOE real, solo que no son Susana Díez, no sé si me explico. Bolaños, de aquella estaba, Bolaños también. Bolaños, sí, este es el núcleo duro. Aquí está Manu de la Rocha y aquí a la izquierda está arriba, está Diego Rubio, que es a día de hoy el actual jefe de gabinete, ¿no? de Sánchez. Y a lo largo de todas estas transformaciones y mutaciones, este es también uno de los momentos originales. Manu de la Rocha, Félix Bolaños, está el que era, bueno, Miguel Ángel Oliver, toda esta gente. Los que van ascendiendo dentro de esa oficina presidencial son los que quedan bajo ese paradigma, bueno, bajo esa área de influencia, van minorándose los espacios de influencia del PSOE y van creciendo los Instituto de Empresa, Diego Rubio, Begoña Gómez, etc, 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 etc. Y creo que esa distinción, esas dos patas, son las que están detrás de esa narrativa del búnker del retardo, en la que se trata de escenificar el partido está sucio, pero el gobierno está limpio. O sea, si tú ves los mensajes que lanza ese búnker, viene poco menos a decir que no, el gobierno está limpio, pero lo que está sucio es el partido. Y creo que esa narrativa a quien sirve es a ese área de influencia que actualmente es, y esa limpia es alrededor de esta visión de Diego Rubio, el gobierno, vamos a conseguir aislar el gobierno, vamos a conseguir separarnos del partido y vamos a poder seguir gobernando como solución mínima, como mínimo común denominador, y al partido que le den por culo, que es un poco lo que también ha pasado en las elecciones gallegas y demás. Y creo que eso es posible que esté también en la voluntad de Adriana Lastra y algunos de decir, espera, que aquí, o sea, hay una cosa que se llama el PSOE. ¿Qué te parece? No sé, puede ser esa estrategia, yo no te digo que no, lo que no sé es si les está saliendo demasiado bien, porque No, o sea, aquí hay una cosa que yo creo que es importante a veces, ya hablando en serio sobre este tipo de casos, yo no me sé las estadísticas, pero seguramente que la mayoría de agresiones sexuales no se denuncian, ¿no? Y en Moncloa están centrándose mucho, es que no había una denuncia, entonces no podíamos actuar, a día de hoy creo que sigue sin haber denuncia.
y demás. Ese argumento es un poco, creo, irresponsable para un gobierno que se dice feminista, porque lo que hace es poner la carga de responsabilidad en la víctima. La víctima no denunció, entonces ¿yo qué iba a hacer al respecto, ¿no? Si la víctima no denuncia, y esto además... tú hablas con feministas en casi cualquier conversación sobre agresiones sexuales y una de las primeras cosas que dicen es que no es cómodo denunciar por el tipo de preguntas que te hacen. Bueno, después de lo de la manada, ¿no? De cómo va a denunciar si luego un juez le pregunta que si cerró las piernas, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no denuncia y el argumento no puede ser, no, es que no denunció. Aquí entonces el problema es, por un lado, que fallaron los protocolos entonces, porque si tú no quieres cuestionar a la víctima tienes que aceptar que los protocolos fallaron, que hay un protocolo que no funciona, que no le dio seguridad suficiente a una víctima para ir a denunciar a su jefe, al señor Paco Salazar, ¿no? Ujú. Entonces, eso es un problema y luego la otra es prácticamente imposible la gente que tiene este tipo de actitudes, porque no estamos hablando de una persona pues que sea un corrupto, que sabe que lo que está haciendo está fatal y lo hace en secreto y luego pues más o menos intentar hacerte el sorprendido como cuando tu pareja te es infiel, no lo sé. Pero aquí una persona que es machista en una conversación, en una Ujú. cena, tú lo ves. El machista no sabe que lo es muchas veces. Hay Sí. gente que intentando no ser machista dice unas barbaridades súper machistas. Entonces es imposible que tú trabajes tantos años con una persona que sea machista y no lo detectes, a menos que todos los que estáis en esa mesa seáis machistas también, ¿no? Bueno, es que yo creo que hay una parte ahí sobre esta idea exculpatoria de no, es que Sánchez tiene mala suerte, es que escoge mal. Pero que no escoge mal, que escoge exactamente lo que él entiende como una persona con la que se siente cómoda. Coño. O Claro, sea, tenemos que dejar de. O sea, digo, a ver, Santos Ábalos y Paco Salazar son el mismo son la misma tipología. Coño. O sea, no digo, no. Y yo hace tiempo comentaba, ¿no? Que esta revolución feminista en donde se ha puesto en la picota a los señores conservadores, boomeros, polla viejas como yo, claro, yo llevo 20 años con mi mujer. Yo, pues, o sea, digo, mis sensatas imperfecciones me las tengo muy trabajadas y tengo los resortes, digo, disto muchísimo de ser perfecto, pero tengo claro esto que has explicado, que muchas veces esa tipología de personas comunicas ni expresan, o sea, no se están dando cuenta de que están actuando precisamente porque no existe un autocuestionamiento y seguramente Paco Salazar haya tratado a las mujeres de esa manera sin ser consciente de que él era de esa manera. Lo llamativo, y esto para mí, Diego, es muy importante, es, oye, y los 32 altos cargos socialistas que le rodeaban nunca le llamaron la atención porque, mmm, digo, ese entorno del que hablas, de, oye, pero entonces todos los que están ahí, ninguno honraba, eran capaces de poner en la picota a los pollaviejas boomers, padres de familia, señoros, que vivimos vidas exactamente imperfectas en las urbanizaciones de Madrid, alrededor de barbacoas, ¿no? Eso se denunciaba furibundamente y se nos juzgaba furibundamente por culpables del profundo heteropatriarcado. Yo he sido juzgado como culpable de la dominación femenina, pero cuando tocaba actuar en el entorno de Moncloa, Semillas, y denunciar una situación que estaban viviendo periodistas y compañeras de trabajo, resulta que ninguno y ninguna le echó los cojones de decir, oye, mira, esto ya no es Twitter, esto ya es la vida real, llámale la atención a Paco, dile a Paco, digo, porque son cosas que yo he visto hacer en cualquier, oye, cuando hay un amigo que se le va la olla y que hace el garrulo, se le puede decir, oye, José Luis, contrólate un poco, tío, que estás haciendo sentir, digo, nosotros este año pasado
echamos a una persona de una fiesta entre un amigo y yo porque se le había ido la olla con el alcohol y se estaba propasando y se estaba siendo desagradable con tal. ¿Tenemos noticia de que alguien dentro de esos bueno, noticia, no hay nadie que haya dicho, oye, pues sí, tal persona le llamó la atención, aunque sea por reconocer el gesto heroico? Que en privado dice que sí que avisaron. Lo que pasa es que tú puedes avisar, pero la decisión no la tomas tú. No, no, Y pero yo no estoy también, hablando de avisar, estoy diciéndole decir, Paco, deja de hacer el sí, gilipollas. a mí me han dicho que eso se le ha dicho, que se le ha llamado la atención varias veces, a veces en público. Es que, joder, a mí me contaban algunas anécdotas que me pidieron que no contara porque si cuento la anécdota se sabe exactamente No, de no, quién pues está entonces, hablando. no, no, eso Pero es que no. hacía a veces unas cosas delante de muchísima gente y había gente que decía, oye, esto no puedes hacer esto de estas formas. Y esto durante años, lo que pasa es que al final pues bueno, aquí hay una persona que es la responsable de nombrar a una serie de personas, que es Sánchez, tanto con Salazar como con Ábalos y con Cerdán, y él Ujú. no está asumiendo ninguna responsabilidad sobre sus errores. Pedir disculpas no es asumir responsabilidades, ¿no? O sea, ¿tú crees que hay posibilidad de ligar la responsabilidad política No, de no, absoluta, Sánchez? absoluta, absoluta. El PSOE, cuando saltó todo el tema de Coldo, el PSOE actuó contra Ábalos por responsabilidad política. Cuando Ujú. todavía no había nada, yo creo, nada firme contra Ábalos. Y se le atribuyó a él la responsabilidad política y me acuerdo de esa rueda de prensa que le dijeron lo de que entregara el acta y todo esto. Sánchez no tiene responsabilidad, no está asumiendo responsabilidad política porque su entorno de confianza esté en prácticas oscuras, ya sean sexuales o corruptas. Bueno, lo que es muy llamativo es que ahí, claro, yo pensé, ¿cómo la mafia tiene un aforismo, es castiga a uno, enseña a 100, ¿no? Entonces, Mm. normalmente cuando hay una situación de estas, sí que hay como una especie de, oye, pero ¿y qué hicieron? Claro, se publicó, yo creo que hace ayer o antes de ayer, que Cerdán despidió a una persona, voy a buscarlo, pero Cerdán, al parecer, a Santos Cerdán, despide a una persona que había denunciado los comportamientos de Paco Salazar. No sé si tú esto lo has leído. Leí la noticia, no entré en el detalle, pero sí que la vi, sí. Pues mira, vamos a buscarlo aquí. Mira, es de Objective. Bueno, en este espacio se citan los compañeros, ¿eh? O sea, hay que volver a recuperar las buenas costumbres que, sobre todo por lo menos de los que estáis ahí. Cerdán despidió a una joven que denunció por agresión sexual a un protegido Salazar. El secretario de organización no tomó ninguna decisión pese a la denuncia. No voy a arruinar su vida a la ligera. Este Diego Rubio, este que veis aquí, y este Paco Salazar. Noviembre de 2021. Una joven trabajadora de Ferraz. Es verdad que en este caso hay dos denuncias de la misma trabajadora, si no me equivoco, no lo leí muy, o sea, no me lo sé muy de memoria, pero acababa de entrar a trabajar en la sede y la denuncia se presentó en abril de 2023 y se archivó el mes de octubre del mismo año. Y fue despedida de Ferraz por orden de Santos Cerdá con el aval de uno de los hombres de Pedro Sánchez de Moncloa, Paco Salazar, el protector del acusado. Es decir, si no entiendo mal, aquí se despidió a una persona que había denunciado a un protegido de Paco Salazar. ¿Puede ser? Me parece. El joven acusado de agresión sexual era un diputado. Ah, ya sé, sí, hombre, sí, esto lo vi. Esto lo vi, que fue una movida que hubo en redes sociales. Fuentes socialistas califican a Guardiola como el niño de Salazar en Madrid. Ujú. Vale, entendido. Bueno, pues Diego, tú estás de libre y yo no te quiero robar más tiempo. Nos Ha seguiremos sido un placer. viendo. Estáis corriendo una carrera con The Objective, eso lo sabes, ¿no? La ganaremos. ¿Quién crees que va a quedar por delante? Hombre, siempre aquí hay que ser corporativista siempre en esto. Hay que ser patriota, ¿no? De la Eso razón. es, Pues eso nada, es. a correr esa carrera y a sacar noticias